Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar todos esos misterios y chismes jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un episodio que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de dos nombres que suenan muchísimo últimamente y que tienen a los fans en vilo. Sí, hablo de Can Yaman y de Demet Özdemir, pero con un giro que nadie se esperaba. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un torbellino de especulaciones, rumores y, por qué no decirlo, una pizca de drama. Vamos a hablar de la madre de Can Yaman, su conexión con Italia, y cómo todo esto parece entrelazarse de forma inesperada con el supuesto embarazo de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. El amor, la familia, y un posible futuro que mantiene a medio mundo con el corazón en un puño. Si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos todo con lupa y les traemos la información más fresca, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí, justo debajo del vídeo. Es gratis y así no se pierden nada de lo que traemos. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? Las redes sociales, esas ávidas consumidoras de todo lo que rodea a estas estrellas, han estado ardiendo con la noticia de que la madre de Can Yaman, Gul Maam, estaría en Italia. Y no solo de visita, ojo. Se rumorea que su presencia allí podría tener un propósito mucho más profundo, algo que podría estar directamente relacionado con la vida personal de su famoso hijo y, para sorpresa de muchos, con Demet Özdemir. La conexión entre Can Yaman y Italia no es nueva. El actor turco ha ganado una popularidad estratosférica en la tierra de la pasta y la pizza, y no es para menos. Su carisma, su atractivo físico y su talento han conquistado corazones en Europa, y en Italia, especialmente, se ha convertido en todo un ídolo. De hecho, Can ha estado pasando mucho tiempo en Italia últimamente inmerso en proyectos profesionales, pero también disfrutando de la vida y, según muchos, de una relación que, aunque nunca se ha confirmado oficialmente, ha sido objeto de intensas especulaciones, su supuesto romance con la presentadora italiana Diletta Leotta. Sin embargo, aquí es donde la trama se complica y se pone realmente interesante. La llegada de su madre a Italia, en este preciso momento, no ha pasado desapercibida. Y lo que es más intrigante es la aparición de rumores sobre un posible embarazo de Demet Özdemir. Sí, la exnovia de Can Yaman, la coestrella que conquistó a todos en Erkencikus, una serie que fue un fenómeno mundial. Recordemos que la relación entre Can y Demet fue una de las más comentadas en su momento. Su química en pantalla era innegable, y eso traspasó la ficción para convertirse en un romance que ilusionó a millones de fans. Aunque su relación terminó, el cariño y el respeto entre ellos, al menos públicamente, parece haber continuado. Y es precisamente este pasado, esta conexión que aún tienen muchos fans, lo que hace que las especulaciones actuales cobren aún más fuerza. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? La teoría que está circulando con más fuerza es que la madre de Can Yaman ha viajado a Italia, no solo para apoyar a su hijo o para disfrutar de unas vacaciones, sino como una especie de mediadora o de figura clave en una situación delicada. Y esa situación, señoras y señores, podría ser el supuesto embarazo de Demet Özdemir. Imaginen por un momento. Si Demet está embarazada, y si este embarazo estuviera relacionado de alguna manera con Can, la presencia de la madre de él en Italia, en este momento crucial, cobraría un sentido totalmente nuevo. Quizás, la madre de Can está allí para estar con Demet, para ofrecerle apoyo, para discutir el futuro, o incluso para preparar el terreno para un posible regreso o una reconciliación. Es un escenario que suena a novela turca, ¿verdad? Pero en el mundo de la fama, a veces la realidad supera a la ficción. Hemos visto a Can Yaman inmerso en proyectos en Italia, y a Diletta Leotta, su supuesta pareja actual, una figura muy mediática en ese país. Esto para muchos sugería un camino claro hacia un futuro juntos. Pero ahora, con la madre de Can presente en Italia y los rumores sobre Demet, todo parece haber dado un giro de 180 grados. ¿Significa esto que la relación con Diletta Leotta está en pausa o ha terminado? ¿O que Can está intentando manejar varias situaciones a la vez? Las fuentes, como siempre en estos casos, son escasas y poco claras. La mayoría de la información proviene de comentarios en redes sociales, de fans que analizan cada foto, cada publicación, cada movimiento de estas celebridades. Se especula que Gul Maam podría estar allí para reunirse con Demet, quizás en un lugar discreto, lejos de los focos, para tener conversaciones importantes.
Y la razón principal de estas conversaciones, según los más optimistas o los más dramáticos, sería el posible embarazo de Demet. Pensemos en la mentalidad de la cultura turca, donde la familia tiene un peso importantísimo. Si Kan tuviera un hijo especialmente con Demet, la aprobación y la implicación de su madre serían fundamentales. Su presencia en Italia podría ser una señal de que las cosas van en serio, de que hay una responsabilidad que asumir, o simplemente de que la familia Yaman está involucrada en el bienestar de un futuro nieto. Por otro lado, también existe la posibilidad de que estos rumores sean solo eso, rumores. En la era de la información instantánea, las fake news y las especulaciones desenfrenadas son pan de cada día. A veces, un viaje de la madre de un famoso a otro país se magnifica hasta convertirse en un acontecimiento de proporciones épicas, sin que haya una base real sólida detrás. Sin embargo, no podemos ignorar la coincidencia. La madre de Kan Yaman, una figura generalmente reservada y que no suele exponerse tanto a los medios, decide viajar a Italia justo cuando los rumores sobre el embarazo de Demet Özdemir empiezan a circular con más fuerza. Esto, amigos míos, huele a algo más que una simple visita turística. ¿Podría ser que Kan y Demet, a pesar de su ruptura, mantengan una relación muy cercana? Quizás una amistad profunda, o incluso algo más, que ha derivado en esta situación. Los fans de Erkencikus siempre han deseado que vuelvan a estar juntos, y estas noticias, aunque sean especulaciones, avivan esa llama de esperanza. Y hablando de Diletta Leotta, ¿cómo se siente ella ante esta posible situación? Si Kan Yaman está involucrado en algo así, su relación con la presentadora italiana, que se ha mostrado muy pública y enérgica, podría verse afectada. ¿Sabía Diletta del viaje de la madre de Kan? ¿Está al tanto de los rumores sobre Demet? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que por ahora no tienen respuesta clara. Hay quienes sugieren que la madre de Kan podría estar en Italia para asegurarse de que su hijo no se deje llevar por impulsos, o para mediar entre él y Diletta, si es que su relación todavía está en pie. Pero la opción del embarazo de Demet es la que más está resonando y captando la atención. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, han intentado obtener declaraciones, pero hasta ahora, silencio. Ni Kan, ni Demet, ni sus representantes han confirmado ni desmentido nada. Y ese silencio en el mundo del espectáculo suele ser más ruidoso que 1000 palabras. ¿Por qué tanto misterio? Si Demet estuviera embarazada, y si Kan fuera el padre, un anuncio oficial, por parte de ellos o de sus familias, sería un bombazo mediático. Pero parece que están optando por la discreción, o quizás por esperar el momento adecuado para comunicar algo tan importante. La figura de Guldeman, la madre de Kan Yaman, cobra aquí un protagonismo inusual. Ella es la conexión tangible entre Kan y su vida personal, la que podría tener información privilegiada. Su viaje a Italia no es un detalle menor. Podría ser la pieza clave que une todas estas piezas del rompecabezas. Imaginemos el escenario: Guldeman llega a Italia, se reúne con Kan, y luego, de forma discreta, se encuentra con Demet. ¿Qué hablan? ¿Qué le dice ella a Demet? ¿Qué le comunica Demet a ella? Son preguntas que nos dejan imaginando 1001 posibilidades. Quizás, la madre de Kan está allí para ofrecer su apoyo a Demet, asumiendo que es verdad lo del embarazo. O tal vez, está allí para escuchar la versión de Demet y evaluar la situación antes de tomar decisiones. O incluso podría estar para asegurarse de que Kan tome la decisión correcta, sea cual sea. El misterio del embarazo de Demet Özdemir es, sin duda, el epicentro de toda esta vorágine de rumores. Si la noticia fuera cierta, cambiaría radicalmente la vida de los dos actores, y también las expectativas de sus seguidores. Estamos ante una situación fascinante donde las vidas privadas de dos de las estrellas más populares de Turquía parecen estar entrelazándose de una manera inesperada, con la figura materna como un elemento clave en el desarrollo de los acontecimientos. En resumen, tenemos a la madre de Kan Yaman en Italia, un lugar donde Kan ha estado muy activo profesional y personalmente. Y tenemos los persistentes rumores de un embarazo de Demet Özdemir, la expareja de Kan, con quien compartió una conexión icónica en pantalla y en la vida real. La coincidencia temporal y la presencia de la madre sugieren que podría haber una conexión profunda, quizás una intervención familiar en una situación que podría ser trascendental para ambos. Es un relato que tiene todos los ingredientes: amor, posible paternidad, relaciones pasadas y presentes, y la influencia familiar.
Sin confirmaciones oficiales, todo esto queda en el terreno de la especulación, pero es innegable que la atención mediática y de los fans está completamente enfocada en estos dos nombres y en los movimientos de la madre de Khan. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos seguidores. Ha sido un viaje por el misterio y la especulación, intentando desentrañar los hilos que conectan a Can Yaman, Demet Özdemir y la intrigante presencia de la madre de Khan en Italia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en cada vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las historias más jugosas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente? ¿Creen que Demet Özdemir está embarazada? ¿Cuál creen que es el papel de la madre de Can Yaman en todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao.